Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver qué le pasa a este ventilador de la marca Enermax, que aparentemente pues está bien, pero no es así. Estaba yo haciendo la limpieza habitual del ordenador, la limpieza mensual que le hago para quitarle todo el polvo, y bueno, pues como es lógico, el ventilador pues estaba sucio. Y digo, oye, esta marca se supone que el ventilador se retira de una forma muy simple, ¿vale? Se le pueden quitar las aspas simplemente haciendo esto. Tú las agarras por aquí, agarras la parte de atrás, tiras y ¡oh! ¿Qué ha pasado? Vaya, el sistema maravilloso que retira las aspas, pues se ha cargado el motor. Sí, el motor está aquí, aquí vemos los bobinados, como están los dos hilos partidos, no sé si se llegan a apreciar, aquí hay uno y aquí hay otro, y esta parte aquí, ¿vale?, que están los hilos de cobre, las bobinas, el núcleo, debería estar aquí, ¿vale? Se debería haber quedado aquí y retirar las aspas. Evidentemente, esto ya me ha pasado y no es que lo haya hecho en directo que justo se haya roto, no. Esto, pues según lo estaba retirando, es lo que me ha pasado. ¿Por qué? Bueno, pues yo me imagino por un fallo de fabricación, porque el núcleo, ¿vale?, esta parte de aquí, en lugar de quedarse bien pegada al eje, que para eso tiene este pegamento verde, este moco verde, pues bueno, pues en lugar de hacer su función, se ve que no estaba bien pegado y no... pues me he llevado el núcleo por delante, ¿vale? Porque sí, esto se supone que es muy fácil y no era tan fácil. ¿Por qué? Porque estaba mal hecho. Pero bueno, podría mirar de reclamarla a la garantía, pero sinceramente voy a pasar porque es un pequeño error que lo puedo arreglar yo y así pues no tengo que estar ni pegándome con la garantía para que me digan no, es que usted ha desmontado mal las aspas o algo por el estilo. Recalco que no me he puesto en contacto con ellos, así que no sé si eso iba a pasar o no, pero bueno, simplemente el tiempo que se tarda en reclamar estas cosas, paso, ¿vale? Porque lo puedo arreglar ahora en 5 minutitos o así, o algo más, pues bueno, pues lo puedo conseguir arreglar. A ver si soy capaz de retirar el eje, porque claro, esto es un motor brushless, ¿vale? Mi pronunciación cojonuda, por cierto. Bueno, pues esto, el motor, en lugar de llevar escobillas, básicamente lleva esto de aquí, que se supone que es un imán de neodimio, o bueno, es un imán, eso sí lo tengo claro, no sé si será de neodimio o no, me imagino que sí. Y bueno, pues esto no va... no lleva ningún contacto, ¿vale? El aspa va prácticamente flotando y el imán de neodimio, pues como veis, está trayendo hacia él el núcleo. Voy a ver si lo consigo sacar. Vale, ya está fuera. Para sacarlo, lo que he hecho pues ha sido aprovechar el propio cuerpo, el sistema correcto, apretándolo y un poquito más de la cuenta. A ver, ahí que se retire y ya está. Vale, pues ya está. Aquí tenemos el eje del ventilador, el imán de neodimio y pues el núcleo con las bobinas, que esto es lo que los impulsos eléctricos hacen que el campo electromagnético se altere y hace que se repela, se atraiga y así pues esto gira. Pero bueno, no estoy aquí para explicar cómo funciona el motor. Vamos a ver. Básicamente aquí tenemos una de las bobinas que se le ha roto, ¿vale? Que se ha roto el hilo. Aquí tenemos uno y el otro lo tenemos aquí. Y este sí que está pequeñito. ¿Vale? No sé si llegaré a enfocar, sí, parece que sí. Bueno, pues eso. Aquí tenemos un hilo y aquí el otro. Este sí se ha quedado largo y el otro se ha quedado corto. Para empezar, lo que tengo que arreglar es lo siguiente. El circuito, a ver, que lo localice. Vale, sí, son estos dos. En el circuito, esas dos bobinas van conectadas a este pin y a este. El de aquí, pues este está sin uso. Y de hecho, para que no me hubiese pasado esto, aquí debería llevar otro pin simplemente soldado para que el cuerpo del motor descanse sobre él, porque está preparado para llevar 4 pines, ¿vale? Esos pines los aprovecha para enganchar el motor, aparte del pegamento que va aquí en el eje de plástico. Pero bueno, ahí falta un pin. Eso para empezar, que si estuviese puesto, pues quizás no habría pasado esto de que se ha arrancado el motor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, la reparación es muy simple.
En un principio voy a intentar, me imagino que de fábrica lo harán así, voy a intentar sacar, voy a sacar el cable, el circuito de control, y una vez esté todo fuera, ¿vale? Todo fuera del cuerpo de plástico, voy a aprovechar para limpiarlo bien y soldar el núcleo al circuito de control, ¿vale? Pero todo fuera del circuito para así poder llegar, y estos agujeritos que lleva aquí, que encajan con los pines, pues dejarlos bien ajustados, incluso echarle algo de pegamento o lo que sea para que no se despegue de la placa base, ¿vale? Del circuito impreso. Y luego, pues también el eje hay que retirarle el pegamento y ponerle otro tipo de pegamento o algo para que esto quede aquí bien firme y la próxima vez que vaya a retirar las aspas no se arranque el ventilador, ¿vale? Porque bueno, te venden aquí el sistema como que es rápido, sencillo, en fin, que es la leche, y resulta que no. ¿Por qué? Pues por un fallo de fabricación, porque esto no debería haber pasado. Y lo curioso es que no solo me pasa en este ventilador, tengo un ventilador de la misma marca, no es el mismo modelo, pero sí es de la misma marca, y he tenido exactamente el mismo problema, no lo he llegado a arrancar porque no he llegado a retirarle las aspas, pero también me pasaba lo mismo, que yo venga a tirar las aspas y decía, esto no es normal porque la placa base se mueve. Y yo decía, esto no es normal, hasta que al final pues hoy me he hartado y he dicho, voy a quitarle las aspas. Y efectivamente, y esto lo detecté cuando los compré, lo que pasa es que al final pasé de reclamarlo porque pensaba que no era un fallo, simplemente que no, a lo mejor no estaba sujetando yo bien algo o lo que fuera, pero no. El fallo me lo han traído los dos ventiladores. Pues nada, vamos a desmontar esto. Bueno, pues ya tengo el circuito fuera y este pegamento, este moco verde, a ver si lo puedo quitar. Es que sí, de hecho, es que pues tampoco cuesta mucho quitarlo. Yo pensaba que iba a costarme más, pero no. Parecía que estaba duro, pero al final resulta que es más blandito de lo que yo esperaba. No me he dado cuenta, pero por lo visto el cable amarillo pues se ha desoldado, se ha partido. Así que nada, vamos a darle aquí una pequeña peladura. A ver. Supongo que con eso me valdrá. Sí, perfectamente. Yo creo que sí. Bueno, ese cable creo que ya está bien arreglado y vamos a ver ahora el otro. En un principio no voy a pelar los hilos de las bobinas, voy a ver si le puedo dar un poquito de estaño o quemar el barniz con el soldador y darle un poquito de estaño para que pegue bien. En un principio no he sido capaz de quemar el barniz, en otros casos sí, pero en este caso no, así que nada, un poquito de papel de lija de grano fino y nada, pues a pelar un poquito los hilos con cuidado porque si apretéis mucho se parten hasta que se vea el color del cobre. Y por cierto, en caso de que os pase como a mí, que uno de los hilos casi no da, pues bueno, se puede intentar quitarle una vuelta para tener hilo. Yo creo que no lo voy a tener que hacer, pero bueno, pues es una opción. No es que sea demasiado bueno, porque puede variar un poquito la velocidad del motor y alguna otra cosa más, pero se puede hacer. Y esto nada, esto hay que limpiarlo hasta que hasta que se vea el color del cobre, qué narices, ¿vale? No sé si se llega a apreciar, pero la punta más o menos ya se empieza a ver de color cobrizo y no rojizo.
El otro pequeñín ya lo he lijado yo, porque si no, pues... si el grande este me está costando aquí delante de la cámara, pues imaginaros el otro. Vale, ahí ya tiene que tener suficiente hueso, espero. Aparentemente han quedado los dos bien estañados. Ahí se ve el tono plateado que tiene. Ahora, pues a ver cómo hacemos esto. En un principio no hay posible confusión porque solo entra en una posición correcta, ¿vale? Al revés no lo podría colocar, ¿vale? Porque no tiene los plastiquitos y además, al haberse quedado marcado dónde iba enganchado, que es ahí, pues bueno, pues se puede hacer. Y por cierto, estoy viendo que esta patilla está doblada. Vamos a ver si la centro. Ahí creo que más o menos me ha quedado centrada. Yo creo que por eso era que antes no se me escapaba el aparato este, porque estaba esa doblada y se ve que hacía fuerza. La fuerza necesaria que tenía que haber hecho esto de fábrica, no ahora. Y esto aquí va así. ¿Veis? Lo que os decía, ahí falta uno de los pines. Que si estuviese puesto, pues esto tendría muchísima más estabilidad, seguro. Y a ver, aquí para soldar esto, porque me da a mí que esto no voy a grabar la soldadura. Tengo una cosa clara y sé que el cable largo va a ser la última soldadura. Porque si hay algún problema, pues bueno, pues ese mejor que se quede para el final, ¿vale? Siempre lo fácil para el final y lo difícil siempre al principio. Así si tengo algún problema, que no consigo soldar esto aquí, pues bueno, pues se puede quitar y listo. Que el que me puede dar problemas es el cable corto. Y que creo que ahora mismo acabo de conseguir que se quede ahí pegado al pin. Así que no me lo voy a pensar dos veces y le voy a dar el estaño. Si no me equivoco, ha quedado ahí pegado ya. ¿Vale? Ya ha quedado soldado. Me gustaría darle un poquito más, pero bueno, se ha quedado ahí. Y ahí como no tiene que tener movimiento, pues yo creo que se va a quedar así. Ahora cuando lo pruebe, pues a ver qué pasa. Vaya, pensaba yo que el otro era el complicado y al final va a ser al revés. Este va a ser el difícil. Porque puedo quemar el núcleo de la bobina. ¿Vale? Puedo quitar el barniz y eso no es bueno. Voy a tener que ponerme a soldar con la otra mano. Con la izquierda. A ver. Pues haya quedado soldado y no lo voy a tocar más. Así de claro lo tengo. Hay continuidad y ya pues eso no se toca. Porque si no me puedo cargar una bobina. Vamos a ver. Esto en un principio tiene que quedar aquí así, bien apretado. ¿Vale? Ahí, como acaba de quedarme a mí. Y lo malo, bueno, sí puedo probarlo, creo. Sí puedo probarlo con el multímetro. Puedo comprobar que tengan resistencia las bobinas. Porque si no, no quiero ponerme a darle pegamento y luego que pues no tuviese buen contacto. Pero creo que sí, que ha quedado bien soldado. Las que estaban conectadas son esta y esta, si no me equivoco, ¿o no? ¡Uy! ¿Otro cable? ¿En serio? ¿Se ha partido otro cable? Pero bueno, ¿pero qué mierdas? Ay. Bueno, sí, estos dos. Anda, y el estaño me da la sensación de que según lo estaba calentando se ha transferido a este lado. A ver, que como es habitual, pues me pongo a medir y no se ve la pantalla. Creo que sí, que está bien.
Yo creo que sí, que está bien la bobina. No creo que tenga ningún problema. Pues nada, oye, justo acabo de apagar el soldador y otro cable que se parte. Ya estoy pensando en partirlos yo directamente todos y los sueldo de nuevo. Porque, oye, viendo que cada 5 segundos se me va a partir un cable. Sí. A ver. En serio, ya la última vez que compro esta marca, ¿eh? No la vuelvo a comprar. Eso ha quedado ahí. A ver el cable. Encima se ha soltado el del medio. Ya se podía haber soltado el del lateral, que está más fácil de soldar. Ahora sí ha quedado bien la soldadura. Ahora sí. Cuando le he limpiado. Las otras... Bueno. Nada. Tomar por saco. Lo voy a partir porque estaba hablando. Ah, lo voy a partir, no, lo he partido porque estaba hablando. Ahora sí, tenía que haber hecho esto desde el principio, que básicamente es limpiar las soldaduras para ponerle estaño nuevo y ya está. Y es más, así lo agarro más fácilmente el cable y todo. Lo que pasa es que ya el único que no le he dado es el positivo. Y ya estoy hasta porque ya empezaba a soldarlos de uno en uno, que si no, directamente habría quitado todos y a soldarlos de nuevo. Y ahora es una de hagan sus apuestas. ¿Se partirá el cable rojo o no? Espero que no. Porque ese no lo he notado tan blando, ¿o sí? No, creo que no. Eso espero. Aunque bueno, en comparación con la fuerza que hacen los otros... Bueno, ahí se queda. De todas formas, si se rompe una soldadura de esas es fácil de arreglar porque eso está en el lado exterior y no tengo que despegar nada. Pero manda narices. A ver, vamos a ver el núcleo. Esto en un principio ya ha quedado bien. ¿Vale? La pieza está aquí, que bueno, pues ahí está. Y lo que voy a mirar de hacer ahora es darle unos puntitos de pegamento en los soportes. Y sobre todo en el que no tiene la patilla, ¿vale? Y luego aparte de eso, en cuanto esto lo monte, pues aquí en el núcleo le voy a echar también pegamento y ¡ups!, que queda ahí pegado. A ver si ya queda bien arreglado o no. Para pegar los componentes yo voy a utilizar silicona caliente, ¿vale? En este caso pues la pistola es de Dremel y la barrita de pegamento también es de Dremel. Recalco eso porque hay gente que piensa que no es un buen pegamento y os puedo asegurar que si es de marca, si es de los buenos, no hay problema y pega bastante bien y es práctico. Y aquí, este componente aquí en medio, nada, ese se queda sin pegamento porque no quiero acercar la punta a las bobinas para no fundir ni un poquito el barniz, ¿vale? Para no darle oportunidad. De todas formas, esa parte no tiene que llevar pegamento, la que tiene que llevar es el núcleo. Que para ello pues voy a esperar quizás un poquito más a que todavía esté más caliente para que no se enfríe rápido, porque si no pues tengo que poner el aparato muy rápido, aunque bueno, quizás sí lo haga ya, a ver. Y esto ahora, por algún extraño motivo, pues ya ha quedado bien sujeto. Y eso que todavía no sé si se ha terminado de enfriar del todo, pero vamos, ya está. Ahí ha quedado perfectamente. Vamos a poner el ventilador. A ver. Parece que no choca con nada. Parece que hace bien. Y esto, vamos a ver ahora si se retira tan fácil.
A ver. Pues sí, sí se retira. Me ha costado un poquito, pero vaya, ahora sí va. Antes me salía la pieza entera, pero ahora que se ha quedado bien pegada, pues el imán de neodimio no tira. Y aquí he visto un pequeño fallo, y es que el pegamento se me ha quedado ahí pegada en una bobina y eso puede golpear, así que hay que quitarlo. Creo que ya está. Pues sí, ha quedado, además ha quedado duro. Para lo que es el pegamento este, ha quedado duro. Y esto, a ver, no sé si ponerlo ya o primero probarlo y luego ponerlo. Quizás voy a hacerlo así. Primero voy a probarlo, que seguro... Ahí va bien. Y si veo que va un poquito mal, pues nada, le engraso un poco el eje y listo. Ya está terminada la reparación. Como veis, ya tengo el ventilador funcionando. Lo estoy alimentando con esta fuente de alimentación muy pequeñita, que si os interesa pues os dejo por ahí una etiqueta donde os la enseño. Y a 12 voltios está consumiendo 140 miliamperios. La tensión que pone aquí máxima es de 300 miliamperios, pone 0,30 amperios. Así que bueno, me imagino que sí, que le puedo... Luego cuando esté conectado en el ordenador y eso, pues sí mostrará esos valores. Cosas a tener en cuenta. Bueno, ahora pues no hace mucho ruido, hace un ruido normal teniendo en cuenta pues a la potencia que estará girando. Voy a desconectarlo. Y me he encontrado con dos problemas. El primero, bueno, dos problemas aparte del propio fallo que tenía el ventilador en sí. Los cables. Al final el cable rojo se me ha vuelto a partir. No sé si lo voy a mostrar en el vídeo o no, pero sí. Recomendación, si vais a tocar un ventilador de estos directamente, desoldar todos los cables, limpiar las soldaduras, pelar de nuevo los cables y volverlos a soldar, porque al final, por intentar arreglar primero uno, lo arreglo, al final se parte el otro y lo vuelvo a arreglar, se parte el otro, bueno no, el otro no lo partí, el otro lo quité yo directamente y nada. Tendría que haber quitado al final los cuatro, haber limpiado todas las soldaduras y haberlos vuelto a soldar yo enteros de nuevo. Al final los he soldado los cuatro de nuevo, pero en tiempos distintos y no han quedado las soldaduras todo lo bien que me habría gustado. Y otro fallo más. Cuando lo he montado la primera vez, hacía ruido el ventilador, hacía bastante ruido, hacía pra, 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 pra. Y yo digo, bueno, a ver, ahora que estoy viendo que funciona el motor y todo el rollo, ¿habéis visto qué fácil se quita? Así sí, si hubiese venido así de fábrica, pues sí. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido engrasarlo. Lo he engrasado con aceite para cadena de bicicleta, ¿vale? Que es un aceite con una densidad baja, con teflón, ¿vale? Con teflón y, bueno, pues para ambientes secos es el que he usado yo. Y va bastante bien, por lo que estoy viendo. Pero hacía ruido. ¿Y por qué era que hacía ruido? Pues se ve que cuando haces fuerza para retirar el ventilador, estas pestañitas que hay aquí se bajan, ¿vale? Se bajan, se mueven o lo que sean. Y entonces se habían quedado hacia adentro. Pues bueno, con el destornillador yo lo que he hecho ha sido sacarlas hacia fuera. No voy a seguir tocándolas porque al final veo que se parten y como se partan ya, pues adiós, adiós aspa. Pero bueno, pues eso. Y ahora pues se vuelve a montar. Vamos a ver. Ahí, ya está. ¿Vale? Gira, no hace ningún ruido. Vamos a volver a conectarlo. Perfecto. ¿Vale? Ya está. Así que hasta aquí. Bueno, y antes de terminar, pues yo, francamente, después de lo que os he visto, yo esta marca no la voy a volver a comprar. Luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana. No digo que sea mala, pero desde luego a mí el resultado que me ha dado no me ha gustado un pelo. El ventilador sí, saca bastante aire, funciona bien, pero lo que es el montaje deja bastante que desear. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Si es así, dar like, comentar si tenéis cualquier duda y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.